Nosotros la manera que debemos involucrarnos es juntarnos a orar, hermanas. Ese es el poder más grande que puede cambiar todo. Las protestas políticas no son la manera de Dios porque Jesús nunca hizo una protesta política. Podría haber marchado contra el gobierno, tenía el poder para derrocar a los romanos, pero Jesús no lo hizo. Entonces nosotros como pueblo debemos dedicarnos a orar. Hace unos días atrás presenté un estudio que comparaba la revolución que ocurrió en Francia, la revolución francesa, con la revolución que ocurrió en Inglaterra. En Inglaterra, las mismas circunstancias que llevaron a la revolución francesa existían en Inglaterra, pero en Inglaterra no se desarrolló en una revolución sangrienta, sino que se llevó a cabo una revolución pacífica, pues los hermanos Wesley llevaron a cabo un tremendo reavivamiento en la sociedad inglesa desde los 1750 en adelante, la historia de los reavivamientos más grandes que prepararon el advenimiento de la Iglesia Adventista. Y fue eso que llevó a la abolición de los esclavos en Inglaterra, se cambiaron las condiciones de trabajo, las condiciones de estudio, se permitió que la mujer estudiara. Todo vino gracias a la introducción del verdadero evangelio en la sociedad. Y fue el evangelio que cambió a la sociedad inglesa por muchos años. Entonces, los cristianos no podemos llevar armas, irnos a tratar de derrocar un gobierno. Los cristianos tenemos la mejor arma, que es el arma de la oración y la predicación del evangelio. El enseñar a amar a nuestros enemigos, a orar por aquellos que nos hacen mal, bendecir a los que nos maldicen. Es una revolución de otra índole que tiene alcances más perduraderos que la revolución llevada a armas. Dios a veces permite, cuando los pueblos no escuchan su palabra, entonces Dios permite que se levanten revoluciones como la Revolución Francesa y cosas así, pero los hijos de Dios no deben estar involucrados en eso. Él lo hace por otros medios. La verdadera reforma es la reforma del Evangelio. Y si la iglesia viviese el Evangelio y se predicase el Evangelio, las circunstancias que se llevan a cabo políticamente serían disminuidas porque muchos de nuestros políticos habrían sido alcanzados por el verdadero evangelio y serían hombres convertidos. Cuando ocurrió esto en Inglaterra, los líderes de Inglaterra llegaron a ser hombres cristianos y fueron ellos los que comenzaron a luchar por la abolición de las injusticias que ocurrían dentro de la sociedad, pero no a través de imposiciones, sino que también cooperando con la reforma religiosa que se estaba llevando a cabo. Y eso es lo que debemos buscar nosotros. Lo que pasa es que hay dos extremos. La iglesia es totalmente indiferente a lo que está ocurriendo, no oramos, no nos importa, estamos viviendo en el tiempo del fin, que se mueran los pecadores. Ellos se lo merecen. O la iglesia, o como ocurre como las iglesias evangélicas, que a veces tratan de meter, la iglesia católica se tratan de meter en el poder y cambiar, hacer reformas políticas, como ocurre en los Estados Unidos mucho. Esos son los dos extremos. El extremo, la manera que camina la iglesia es, nosotros tenemos un interés profundo en la sociedad, porque amamos a aquellos que viven alrededor nuestro, pero buscamos cambio a través del cambio del corazón de las personas y eso tan solo se logra con la predicación del evangelio. Estaban, por ejemplo, cuando vino este asunto de Black Lives Matter, las vidas negras importan. Se levantaron pastores negros dentro de la iglesia a decir que también debíamos salir a protestar y a mostrar esto, que estamos en favor de aquellos que están protestando por la ¿cómo se llama?, igualdad de los hermanos negros y todo eso. Y es triste ver cómo los hermanos de color han sido abusados. Sí, es triste, pero yo pensaba cuando Jesús estuvo aquí, el apóstol Pablo, no hicieron movimiento alguno para liberar a los esclavos, porque el tiempo no había vuelto. Cristo podría haber levantado una revolución inmensa para liberar a los esclavos. No lo hizo. Porque él vio que en las edades, a medida el evangelio se predicaba, iba a preparar para que viniera aquel cambio. Es el evangelio tan solo que puede traer un cambio profundo.
Si el Evangelio no lo hace, es cambio temporáneo. Se cambia una situación para que venga otra situación. Por ejemplo, ahora se está predicando en el mundo y se está enseñando, ¿no? Que la historia fue adaptada por los blancos. Eso está muy aquí, como se llama, esparciéndose aquí en Australia, muy fuertemente en las escuelas. Y se está reescribiendo la historia para adaptarla ahora y mostrar el otro lado de la película que no se ha mostrado, el sufrimiento de los indígenas y todas aquellas cosas que se debe mostrar. Pero el problema es de que el hombre no puede mantener un balance. Cuando el hombre no hace una reforma que venga con deseos altruistas. El hombre siempre tiene deseos egoístas. Entonces viene una reforma y la reforma viene, claro, como ocurrió en Sudáfrica. Se quitó el poder a los blancos y ahora los de color se levantaron a gobernar y ellos oprimen a los que antes los oprimían a ellos y los persiguen, les quitaron todos los campos, a los campesinos blancos los echaron. Muchos tuvieron que arrancar por su vida de Sudáfrica, porque los de color tomaron el poder y querían venganza. Entonces eso es lo que ocurre con las reformas humanas. Y ahora el país de Sudáfrica está, y muchos países de África han seguido el mismo paso, están en quiebra, porque nunca tuvieron la industria, la manera industriosa de llevar a cabo las cosas como las personas blancas. Entonces ahora están en quiebra, no saben cómo llevar adelante las fábricas, los campos. Entonces el Evangelio crea amistad y amor entre enemigos. Entonces, si esta reforma fuera una reforma que se inspiraba por el Evangelio, los de color se levantarían y dirían: hemos de perdonar a nuestros hermanos blancos y hemos de trabajar juntos por el bienestar de todos. Entonces habría perdón, habría reconciliación verdadera, y se unirían para el bienestar de la sociedad, no para el bienestar de una clase. Entonces, tristemente, eso es lo que ocurre con lo que se llaman reformas y revoluciones dentro del mundo. Muy bien, se nos pasó la hora. Vamos a comenzar el estudio. Oremos. Padre nuestro, te agradecemos en esta mañana, para mí, tarde o noche ya para mis hermanos allá en Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, Estados Unidos. Gracias por traernos, Señor, y permitirnos juntarnos a estudiar tu palabra. Queremos invitarte, Señor, que al abrir las Sagradas Escrituras seas tú el que nos guíe. Te necesitamos tanto, Señor, pues nuestro intelecto está debilitado, Señor, y lleno de ignorancia por el pecado. No podemos por nosotros mismos, Señor, ver cosas espirituales. Somos guiados por la carne. Así que imploramos en el nombre de Cristo que tú nos capacites a través de tu Espíritu para observar la hermosura del mundo espiritual y querer morar en esa realidad siempre. Lo pedimos por Jesús. Amén. Muy bien, la semana pasada entonces hablamos acerca de las promesas de Dios y cómo aplicarlas a la oración. Hoy vamos a hablar acerca de cómo unir la fe con la oración, que es realmente la clave de cómo obtener la oración, la respuesta a nuestras oraciones. Vengan al libro de Marcos. Marcos capítulo 11 y versículo 24. Marcos 11. Y vamos a leer desde el versículo 22. Dice: respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces aquí tenemos lo que la hermana de White llama la ciencia de la oración contestada, la ciencia de la oración contestada. El versículo 24, Jesús presenta una ciencia.
en cuanto a la oración. La palabra ciencia es un método, porque la ciencia está basada en un método que una vez que se formula una tesis y esa tesis es probada, se vuelve ciencia. Entonces, y se prueba se formula un método para probar la tesis que se ha formulado. Una vez que el método trabaja, ese método aplicado puede trabajar siempre y cuando las circunstancias que se han estipulado sean iguales. Entonces, la ciencia de la oración nos dice de que si nosotros seguimos esta ciencia, seguimos el método de esta ciencia, vamos a obtener los mismos resultados. Y eso no quiere decir de que tú tengas que ser pastor o que tengas que tener grande experiencia, no. Simplemente poner en práctica los métodos de esta ciencia. Y es la ciencia de la oración. Y nos dice, hay 5 pasos, 5 elementos de este método. Los vamos a estudiar ahora en los próximos temas. Viene el primer, dice, por tanto os digo que todo lo que pidierais orando. Así que el primer elemento de esta ciencia es que nosotros debemos orar. Y eso es lo que hemos estado estudiando. ¿Qué es la oración? Ahí, ¿cómo debemos orar? Les he enseñado qué es la oración, cómo debemos orar. Y luego el Señor Jesús dice, todo lo que pidierais orando, pidierais. Así que el segundo elemento de este método es que debemos pedir. El pedir es absolutamente esencial para recibir. Si no pedimos, no recibimos. Y debemos, ¿de qué podemos pedir? Hemos aprendido que podemos pedir a Dios lo que se nos cruce la mente. Lo peor que nos puede pasar es que Dios nos diga que no. Y les di varios secretos de cómo pedir, cuáles son las condiciones para pedir. Y luego dice el Señor una vez, por lo tanto os digo que todo lo que pidierais orando, dice creed. Entonces ese es el tercer elemento y eso es lo que vamos a estudiar hoy. La fe, el creer. El creer, y luego en el español dice que lo recibiréis. Eso se lo pone en el futuro, cuando en el griego está en el presente. Dice, creed que lo recibes. Entonces se cree y se recibe inmediatamente. Y luego dice, y os vendrá. Eso está en el futuro. Entonces, uno recibe lo prometido, uno con fe cree que Dios ha escuchado la oración, recibe inmediatamente la promesa y luego ya teniendo la promesa, uno espera ¿cómo se llama? La realización de lo que ha sido prometido. Y nosotros eso lo vivimos constantemente. Cuando ¿cómo se llama? El muchacho se arrodilla ante la niña y le dice, ¿te casas conmigo? Y ella le dice que sí. Le dio su promesa, pero no se han casado. Pero él ya se alegra y le cuenta a todo el mundo que ella dijo que sí. Él recibió la promesa, pero la materialización de lo prometido va a ocurrir unos meses en el futuro. Entonces, siempre nos relacionamos así con promesas, pero nos cuesta hacerlo con Dios. Y es ahí donde muchas veces fracasamos en nuestra oración, porque muchos esperan ver lo que Dios ha prometido, el cumplimiento de lo prometido para creer. Y entonces eso no es fe. Una vez que se cumplió lo prometido, ya no se requiere fe. Se requiere fe para recibir lo que se prometió sin verlo y verlo por los ojos de la fe. Entonces hoy vamos a estudiar acerca de la fe. Muchos de los elementos que vamos a hablar esta noche ya los tomé cuando hablamos de la justificación por la fe, porque ahí les enseñé lo que es fe. Lo vamos a repasar para que les quede fresco, porque es importante entender cómo hemos de creer, cómo hemos de usar la fe para creer. Porque es importante. Si ven el versículo 23, le dice el Señor Jesús que sí, que hemos de tener fe en Dios. Y esa fe ha de manifestarse en creyendo lo que nosotros le pedimos, creyendo de que lo que le pedimos nos es dado. Y cuando usamos esa mezcla, entonces le podemos decir a este monte, sal de aquí y échate en el mar y lo va a hacer, dice Jesús. Entonces,
Y luego dice todo, dice lo que diga le será hecho. Y yo pienso que como pueblo adventista a nosotros nos falta la fe. Somos un pueblo que tenemos poca fe. Queremos ver para creer. Somos como Santo Tomás. Una vez que yo lo vea y que ponga mis dedos en sus heridas, entonces creeré. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Muy bien, entonces vamos a estudiar hoy acerca de esta materia tan importante y aquellos que recién se nos están uniendo van a ser entonces beneficiados por el repaso que vamos a hacer. Vengan a Hebreos capítulo 11 y versículo 6. Hebreos capítulo 11 y versículo 6. Si tienen preguntas, vamos a contestar las preguntas a medida vamos avanzando. Abran su micrófono, pueden hacer preguntas y así las contestamos inmediatamente porque muchas veces nos olvidamos de la pregunta y para el momento que terminé ya se les olvidó la pregunta. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Como aprendimos la semana pasada, uno busca en las Sagradas Escrituras la expresión de su voluntad, que son las promesas de Dios. Y las promesas de Dios son dadas de tres maneras: promesa, mandamiento y consejo. Cuando tú encuentras una promesa, un mandamiento, un consejo, ahí Dios te ha expresado su voluntad. Entonces tú ahora tienes derecho a pedir aquello que Dios te ha dicho que Él te dará. Pero hay casos en el que el Señor, en forma individual, entonces, la voluntad de Él que ha expresado en las Sagradas Escrituras no se aplica a mí porque yo estoy pasando por circunstancias que niegan el cumplimiento de esa voluntad, como en el caso del apóstol Pablo, que pide 3 veces ser sano y Dios le dice, bástate de mi gracia, le dice que no. Entonces, cuando el Señor no nos va a responder la oración, Él lo va a dejar bien claro. Y no tenemos que, lo va a clarificar a través, porque el Señor nos habla directamente o nos habla a través de personas o nos habla a través de las circunstancias. Y muchas veces las circunstancias nos dicen que el Señor no estaba dispuesto a darnos aquello que estábamos pidiendo. Y no debemos enojarnos, debemos someternos a la voluntad divina, porque es lo mejor para nosotros. Tristemente, muchos se enojan cuando pareciera que Dios no le responde. Algunos se enojan rápidamente y nunca ven la respuesta porque dejan de orar y dejan de creer. Y se enojan y ya dejan de orar y todo. Se les, como decimos en Chile, se les empacó la mula. Se enojan con Dios. Entonces, nunca permitieron que Dios les respondiera a la oración porque se demoró Dios, los hizo esperar. Y esa es la mayor cantidad de las veces. Dios nos hace esperar por nuestro bien. Entonces la persona se enoja, deja de orar, pierde la fe, nunca va a ver la respuesta a su oración. Cuando si la persona hubiera perseverado, habría visto la respuesta a su oración. Pero hay otras veces que es la mínima cantidad de veces que Dios dice no. En el caso, por ejemplo, de alguien enfermo, oramos, ungimos para que el Señor lo sane y en vez de que la persona sea sanada antes de la resurrección, es sanada después de la resurrección. Entonces, la oración fue respondida, pero no en nuestro tiempo. Entonces, nosotros lo tomamos como no. Y muchos se enojan con Dios por eso. Y eso muestra que la voluntad de uno no ha estado sometido a la voluntad de Dios. Y debemos aprender a someternos a su voluntad porque Él es lo mejor. Él sabe lo mejor para nosotros. Muy bien. Hebreos 11:6. Pero sin fe, dice, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces aquí vemos de que la fe es esencial para una relación con Dios. Sin fe no podemos agradar a Dios. Si no le agradamos, nuestras oraciones no van a ser respondidas. El ser aceptos ante Dios, el saber de que Dios nos escucha, que cuando venimos ante su presencia, Él nos ve con buenos ojos. ¿Cómo tenemos esa seguridad? Es por fe. Es la fe que nos hace agradables ante Dios. Sin fe no podemos agradarle. Tú le puedes presentar las mejores obras a Dios, pero si no tienes fe, esas obras no valen nada. Entonces la fe es esencial, absolutamente esencial
para una relación con Dios. Si no aprendemos a usar la fe, entonces estamos mal. Vamos a Marcos capítulo 9 y versículo 23. Marcos capítulo 9 y versículo 23. Marcos 9, 23. Jesús le dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Entonces nosotros podríamos leer este versículo del otro lado, como dice, si no crees, al que no cree, nada le es posible. Y este texto viene en el contexto del padre del hijo que estaba endemoniado, que le pidió a los discípulos que sacaran el demonio y no pudieron hacerlo. Cuando Jesús viene, el padre le dice, y si tú puedes hacer algo, ayúdanos. Entonces Jesús no puede hacer nada. El Dios del cielo, el que sana, el que levanta a los muertos, no pudo sanar a ese muchacho hasta que el Padre escogiera creer. Y cuando el Padre escoge creer, el Señor Jesús le dice, y si tú puedes creer, al que cree, nada le es imposible. Y el Padre se da cuenta y le dice, Señor, creo, ayuda, ¿cómo se llama? Mi infidelidad. Ayúdame a creer. Entonces inmediatamente Jesús sanó al niño. Entonces aquí vemos la importancia de creer, la importancia de tener fe cuando oramos, cuando pedimos. Hemos de creer que el Señor nos ha escuchado y que nos ha concedido lo que hemos pedido o algo mejor. Porque el Señor siempre nos da lo bueno. Muchas veces no nos da exactamente lo que pedimos porque no es lo mejor para nosotros, pero Él nos da siempre lo mejor en su sabiduría, no en la sabiduría nuestra. Y yo a medida que han pasado los años siempre he visto eso. Lo que Dios escoge es siempre lo mejor para uno. A pesar a lo mejor cuando uno recién recibe, uno queda, pero bueno, no fue realmente lo que yo pedí esto, pero a medida que pasa el tiempo uno mira para atrás y da cuenta, es exactamente lo que necesitaba. Exactamente lo que necesitaba. Dios sabe lo que hace, hermanos, y se requiere fe para someterse a su deseo. Nuevamente los versículos que leímos ahí en Marcos capítulo 11, estamos simplemente subrayando la importancia de la fe. Versículos 22 y 23 de Marcos, donde el Señor Jesús habla estas palabras que son realmente increíbles. Dice, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Esas son palabras. Yo no pienso que nosotros aún como pueblo creemos la profundidad de aquellas palabras. Los apóstoles las creyeron y las tomaron literales y las practicaron. Ellos vivieron por aquellas palabras y vemos el poder que tenía la iglesia primitiva. Y era poder porque tenían plena fe en Dios. Ellos sabían que servían al Dios vivo, al Dios para el cual no hay nada difícil, al Dios que puede, si quiere, detener el sol por 24 horas, puede hacer que la sombra vaya para atrás, puede abrir el mar rojo, puede dar un hijo a un hombre de 100 años, puede levantar a los muertos, puede crear un universo con su palabra. Entonces, para el Dios que servimos, nada es difícil. Pero muchas veces nosotros limitamos a Dios a nuestro entendimiento y lo rebajamos a nuestras posibilidades. Entonces, por ejemplo, yo cuando comencé a hacer el ministerio de entrenamiento, yo era parte de la junta ejecutiva de la asociación y presenté los planes para hacer el plan de entrenamiento en la base de plena fe, de que no íbamos a cobrar, que dependíamos 100% en Dios, y se revolucionó el comité porque decían, eso trabajará en los países del tercer mundo, pero eso no trabaja en Australia. Y muchos me criticaron y atacaron porque no creían que iba a trabajar en Australia. Y eso es simplemente falta de fe. Nosotros lo racionalizamos, lo cubrimos con excusas, pero en la base es simplemente falta de fe.
Falta de fe. Para Dios no hay nada difícil, nada imposible. Por 3 años y medio alimentamos a los estudiantes, los enseñamos, los alojamos. Necesitábamos tener más o menos 80, 100 mil dólares al año para llevar el centro adelante. Y no teníamos ni un centavo, no teníamos un budget, un presupuesto, no trabajábamos que, bueno, estamos recibiendo tanto dinero, podemos hacer lo otro. No teníamos eso, simplemente hacíamos todo por fe, esperando en Dios y sabiendo que Él nos iba a proveer porque era su promesa. Y luego abrimos el centro de salud, nos costaba más o menos 6 a 8 mil dólares a la semana y atendíamos a todos los enfermos gratuitamente. Luego comenzamos a aviación misionera, también todo gratuito. Entonces, para Dios no hay nada difícil. La dificultad no se encuentra en Dios, la dificultad se encuentra en nosotros. Nosotros somos los que ponemos las barreras que impiden que Dios obre en nuestro favor. Si tú ves a Dios así chiquitito, bueno, Dios va a obrar de acuerdo a tu fe. Si ves a un Dios grande, todopoderoso, para el cual nada es difícil, Dios va a obrar contigo de aquella manera. Y esa es la manera que debemos nosotros acostumbrarnos, enseñarnos, entrenarnos a pensar en Dios. Para el Dios que puede mover un monte y echarlo en el mar, para Dios eso no es nada difícil, lo puede hacer si es necesario. Y no debemos poner excusas, porque tendemos a poner excusas cuando no creemos. Entonces la fe es esencial, absolutamente esencial. Si quieres ver tus oraciones respondidas, has de creer que lo que pediste el Señor te lo concedió. Y Él se va a manifestar en la manera que Él vea mejor y te va a dar lo que tú deseas o lo que pediste o te va a dar algo mejor en su tiempo. Es maravilloso. Hay veces las oraciones respondidas en forma instantánea. Otras veces el Señor permite la realización de nuestras peticiones en tiempo. ¿Qué es la fe entonces? Definamos la fe. Yo ya les di esto, así que esto es repaso y espero que se acuerden. Hebreos capítulo 11, versículo 1. ¿Qué es la fe y cómo obra la fe? Hoy vamos a ver qué es la fe. La próxima semana vamos a ver cómo obra la fe. Es importante entender ambas. ¿Qué es la fe? Hebreos capítulo 11 y versículo 1. Esta es la única definición de fe que tenemos en la Biblia. El resto de la Biblia nos es dada para ilustrar esta definición. Toda la Biblia nos muestra cómo la fe obra y qué puede hacer la fe. ¿Qué puede hacer la fe? Vean las historias del Antiguo Testamento. Vean las historias de los apóstoles levantando a los muertos, sanando a los enfermos. Los héroes de la fe del Antiguo Testamento. Las cosas increíbles que Dios hace por ellos. Es todo hecho por fe. El capítulo 11 nos muestra eso en el libro de Hebreos. Entonces la Biblia es un manual de cómo usar la fe. Hebreos 11:1. Es pues la fe, y aquí se usan dos palabras, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿qué es fe? Dos palabras, certeza y convicción. Es la certeza, y la palabra certeza, ¿qué quiere decir? Es la realidad, es la seguridad de lo que estás esperando. Entonces, si lo pusiéramos en lenguaje más sencillo, la fe es tener lo que estás esperando tener. Y es ver lo que no ves. La fe es el principio divino que te capacita a ti para apoderarte de las promesas divinas y hacerlas realidad. Entonces, a través de la fe, Dios te capacita para traer el futuro al presente y para entrar en el mundo invisible y ver aquello que nadie más ve. La fe capacita al poseedor para vivir en la realidad espiritual. Y para el que posee la fe, la realidad espiritual es más real que la realidad física. Porque la realidad espiritual es eterna.
La realidad física es pasajera. Entonces, a través de la fe y de las promesas divinas, nosotros nos apoderamos de ello y hemos entrado en un medio ambiente que es tan real como el mundo en el que vivimos, más real porque es eterno. La fe capacita para ello. Las promesas divinas no se ven como, bueno, algo efímero que es tan difícil. No, las promesas divinas se ven como una realidad, algo que uno puede hacerse y usarlas y vivir por ellas día a día. Y dice la Biblia que es a través de las promesas divinas que nosotros llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Todo lo que Dios hace con sus hijos es a través de promesas, ¿sabían ustedes? Como lo estamos estudiando en la escuela sabática, ¿cómo se llama? El pacto. El pacto es una promesa. El pacto es donde dos partidos se unen a través de su palabra. Es un convenio. Entonces, la fe es simplemente poder tener en tu posesión aquello que estás esperando tener y poder ver la realización de aquello antes que se realice. Tienes la seguridad, la certeza, la convicción o la evidencia que esto ya se cumplió. Tú no necesitas evidencias externas, señales, como algunos piden por señales, como los judíos siempre están pidiendo a Jesús por señales. Jesús le dijo, una generación malvada pide por señales, dice. ¿Por qué? Porque si tenemos la palabra de Dios, no necesitamos señales, ya tenemos la certeza de su palabra. Lo que necesitamos es aferrarnos a aquellas promesas. La fe es la evidencia. Y en el versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Así que, ¿cómo se relaciona la fe con la palabra de Dios? La fe se apodera de la palabra de Dios y la hace una realidad en nuestra vida. No es por la evidencia científica que nosotros creemos en la creación. Nosotros creemos en la creación porque nuestra fe se ha apoderado de las Sagradas Escrituras y lo ve como realidad. Porque hay muchos científicos que no tienen fe y no creen en la palabra de Dios. Y para ellos la creación es una locura. Entonces, la fe te capacita a ti para apoderarte de la palabra de Dios y hacerla realidad. Entonces, por eso defino la fe como el principio divino que te capacita para apoderarte de la palabra de Dios y hacerlo una realidad. Todo en la palabra de Dios, todo se recibe por fe. Sin fe, la palabra de Dios es simplemente un montón de nudos, es como un plato de tallarines que no tiene sentido, es aburrido, no tiene vida, pero ¿para qué estas cosas? Pero el que tiene fe, la Biblia llega a ser tres dimensiones reales, parte de la vida. Entonces, eso es la fe. Los niños, siempre uso los niños para ilustrar la fe. El niño viene ante el papá y le dice, papi, ¿me podrías dar una bicicleta para el cumpleaños, por favor? Y luego se queda mirando al papá y a la mamá en los ojos y espera la respuesta. Si el papá dice sí o la mamá dice sí, ¿qué ocurre? ¿Qué hace el niño luego? No tiene la bicicleta todavía. Dice, ok, te vamos a dar una bicicleta para tu cumpleaños o para tu Navidad. ¿Qué dice? ¿Qué hace el niño? Se pone a saltar. Y dice, ¡yay! Se pone contento y se pone a gritar, le va a contar a sus hermanos o le cuenta a sus amigos. Y si ustedes observan al niño, el niño comienza a jugar con esa bicicleta mucho antes de que él reciba la bicicleta. ¿Se han dado cuenta, sí o no? ¿Se acuerdan cuando éramos niños y venía la Navidad y sabíamos que nos iban a dar un regalo? Ya estábamos jugando con el regalo en la cabeza, imaginándonos y pensando. Eso es fe. Entonces, el niño tomó posesión del regalo a través de la palabra de los padres. Para él, la palabra de los padres vale el regalo. Es por eso que a un niño no se le debe prometer algo y no cumplirlo, porque le está destruyendo su fe. Si el niño no aprende a confiar en sus padres, el niño le va a ser muy difícil confiar en Dios, porque va a creer que Dios obra de la misma manera que los padres.
Entonces hemos de ser como niños. Cuando Dios dice, esta es mi promesa, ¿qué debiéramos hacer? ¡Yeah! Debiéramos saltar y bailar y agradecer a Dios por su promesa. Porque su promesa, Dios no es como nosotros los padres que le decimos que sí, luego se nos olvida, uy, no le compré la bicicleta al niño. No, Dios, su palabra es su palabra. No es hombre para que Dios se arrepienta, ni hijo de hombre para que mienta. Es imposible para Dios mentir. Él ha dicho y no hará, dice la Biblia. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Entonces nosotros podemos tener 100% confianza en su palabra. 100% confianza en su palabra. Y ahí es donde se aferra la fe. La fe se aferra a la palabra de Dios. La fe del niño se aferra a la palabra de los padres, a la promesa de los padres. Cuando los padres muestran que sí, el niño cree inmediatamente, él no lo duda y se alegra, y ni por si acaso se le pasa por la mente al niño que los padres no van a cumplir aquella promesa. Nosotros debemos ser de la misma manera. Entonces, la fe es la manera que nosotros nos apropiamos de la palabra de Dios y la hacemos una realidad en nuestra vida antes de la capacidad de verlo con los ojos físicos. La fe son los ojos espirituales. A través de la fe vemos realidades que nadie más puede ver. Este está loco, pero es que el que vive por fe ve cosas maravillosas, que está esperando que la palabra de Dios cumpla. Vamos entonces a definir la fe en algunas maneras prácticas para que ustedes la puedan imaginar, porque lo que imaginamos se queda en nuestra cabeza. Vamos a Hebreos 11:6, nuevamente. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces la fe es el ingrediente esencial de una relación con Dios. La fe, hay tres principios que gobiernan nuestra relación con Dios: el amor, la esperanza y la fe. El más grande es el amor, pero la fe es el ingrediente esencial, porque sin fe tú no vas a poder ver a Dios como Él es, y dice que es necesario ver a Dios como galardonador. Dios es un Dios bueno, un Dios generoso, un Dios no es tan solo necesario ver lo que existe, sino que es un galardonador de los que le buscan. Así que la fe te capacita para ver a Dios como realmente es, como un Dios bueno. Si nosotros pensamos en el ingrediente, imaginémonos que estamos haciendo una torta, un queque, y para hacer una torta hay varios ingredientes. Necesitas huevo, necesitas azúcar, necesitas leche, necesitas harina. Pero ¿cuál es el ingrediente esencial? La torta se puede hacer sin huevo. Le puedes echar algo que reemplace el huevo. Nosotros los veganos o los que son veganos usamos chia seeds, reemplaza el huevo. En vez de azúcar le echamos miel o le echamos sirup de algunos árboles que endulzan. En vez de echarle leche, le echamos leche de soya o agua. Pero se puede hacer un queque sin harina. Entonces el ingrediente esencial de una torta, de un queque, es la harina. A no ser que sea una receta sin harina, por supuesto. Pero necesitamos la harina. Sin harina tú no puedes tener queque. Es de la misma manera que sin fe tú no puedes entrar en una relación con Dios. Es esencial. Es el ingrediente esencial. No puedes agradar a Dios. Y acuérdate que la manera que tú agradas a Dios no es por tus obras. La manera que tú agradas a Dios es por la fe. La fe verdadera obra y va a producir cierto tipo de obras, pero no son la obra que impresiona a Dios, es la fe que impresiona a Dios. Y lo vemos nosotros en la experiencia de Jesús, cuando Jesús se relaciona con el centurión. Y el centurión le pide que sane a sus siervos. Jesús le dijo, voy inmediatamente a sanarlo. Y el centurión le dice, no te preocupes, Señor, porque yo soy un hombre bajo autoridad. Yo le digo a este, hazlo, y lo hace, al otro lo hace y también lo hacen. Tan solo di la palabra y mi siervo será sano. Y Jesús fue impresionado. Jesús dijo, wow, no he visto fe como esta, ni siquiera en Israel.
Y el hecho que el hombre simplemente estaba dispuesto a creer en la palabra de Jesús. Eso es fe grande. Si tú vas a creer en Dios porque el Señor te muestra señal, esa fe es chiquitita. Pero una fe grande es la fe que está dispuesto a creer en Dios simplemente en su palabra, sin que haya milagros, sin que hayan señales, no, porque Dios habló, porque Dios lo dijo. Y eso es lo que nosotros debemos capacitarnos, cooperar con Dios para creer en forma automática en su palabra. Dios lo dijo, es así. Así que la fe es el ingrediente esencial. Vengan a Hebreos 11:11. Hebreos 11:11. Hebreos 11:11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel el que lo había prometido. Ahora, físicamente, ¿qué parte del cuerpo tú usas para recibir algo? ¿Los pies? Las manos. Muy bien. Así que, ¿cuáles son las manos espirituales? Es la fe. Porque fue a través de la fe que Sara fue capacitada para recibir la promesa y ella concibió cuando tenía 90 años de edad. Así que la fe son las manos espirituales. La fe es lo que te capacita para recibir lo que Dios te desea dar. Así que vamos a comparar a la fe con la mano. Y es la mano extendida hacia arriba para recibir lo que Dios desea darnos. Lo que Dios nos da a nosotros es a través de la gracia. Todo lo que Dios te da, todos sus dones vienen a través de la gracia. Y la gracia la comparamos hace muchas semanas atrás con la mano de Dios extendida hacia abajo con un don en su mano. Por lo general, promesa. ¿Y qué es lo que tienes que hacer tú? Con la fe, extiendes la mano, le tomas la mano a Dios y entras en un pacto. ¿Cuál es el pacto? Que tú recibes la promesa y vas a vivir por aquella promesa. Y esa mano es la fe. Tu mano es la fe. La mano de Él es la gracia. Y la promesa tiene muchos distintos aspectos. La primera promesa que por lo general nosotros tomamos es la promesa de la salvación. Nos apoderamos de la salvación por fe en Cristo Jesús. Y creemos que porque creemos en Jesús como nuestro Salvador, Dios nos perdonó nuestros pecados y nos acepta como hijos y hemos nacido nuevamente. Entonces, por gracia sois salvos por medio de la fe. Ahí se encuentra ¿cómo se llama ¿cómo se llama en español cuando uno se da el apretón de manos? El apretón de manos, ahí está. Ahí está el apretón de manos espiritual, la mano humana con la mano divina, dándose el apretón donde tú tomas la promesa de Dios y le dices a Dios, yo creo tu promesa, Señor. Y en ese momento tú llegas a ser acepto ante los ojos de Dios y complaces a Dios. Porque es la fe que te hace ser acepto ante Dios. Entonces es la fe que te capacita para recibir la promesa divina. La fe es la mano espiritual y no se te olvide. Así que ahora cada vez que te veas tu mano, piensa en la fe. Piensa en la fe. Cuando estás haciendo pan, estás haciendo torta, piensa en la fe. Porque la fe, estamos tratando de asociar la fe con cosas de todo día para que puedas no olvidarte cómo la fe obra. Ahora, cuando tú vienes a tu casa y quieres entrar a la casa, la puerta de adelante está con llave. Y quieres abrir la puerta de la casa, ¿cómo lo haces para abrir la puerta de la casa? Tienes que unir dos cosas. Se une la mano con la llave. Necesitas una llave para abrir esa puerta, porque la puerta está con llave, está con cerrojo. Si tú tienes solo mano, la fe, pero no tienes llave, no puedes abrir la puerta. Puedes agarrar el manojo, puedes empujarlo, puedes agarrar a patadas esa puerta, puedes maldecirla, le puedes echar garabatos, puedes arrodillarte y puedes llorar ante la puerta y decirle, ábrete, la puerta no se abre. ¿Qué necesitas? La mano tiene que ser unida a la llave. Una vez que metes tu mano en el bolsillo, sacas las llaves, la pones ahí en el cerrojo, la giras, se abre la llave.
todo lo que está adentro de esa casa está a tu alcance, ¿sí o no? Entonces la hermana White define esto, dice ella: la oración es la llave en la mano de la fe que abre todas las puertas de las bodegas del cielo, podríamos ponerlo así. Entonces, si tú quieres obtener cualquier cosa del cielo, necesitas una mano. Pero la mano no es suficiente, la mano debe ser unida a la llave, que es la oración. Entonces, la oración y la fe deben ser unidas para obtener las riquezas del cielo. Y cuando tú unes estos dos elementos, entonces puedes obtener lo que quieras del cielo. Las puertas de las bodegas del cielo están abiertas para ti. Es como que si tú fueras a una bodega de uno de los grandes shopping centers de donde tú vives, y si tienes la llave, puedes abrir cualquier puerta. Y todo lo que está dentro es tuyo. Tú puedes sacar lo que quieras. Claro, no lo hacemos porque no somos ladrones. Entonces vamos al cielo con una promesa. Esa promesa nos pertenece porque Dios nos dio la promesa. Dios nos dice: esto te doy, hijo mío. ¿Cómo le pedimos la promesa a Dios? A través de la oración. Pero la oración no es efectiva. Es como tener una llave sin mano. ¿Cuánto puede hacer la llave sin mano? No puede hacer nada. La llave necesita la mano. De la misma manera que la mano necesita la llave. Entonces tú presentas la promesa ante Dios a través de la oración, le pides al Señor y en el mismo momento aceptas que Dios ya te lo ha otorgado. Entonces está todo abierto, todo abierto. El cielo está abierto para aquellos que creen. Tengo algunas historias, pero me parece que ya se las he contado, así que no les estoy contando historias hoy día. Miren, sí, hace unos días atrás, un par de semanas atrás, una señora me pidió que la ungiera. Su esposo me pidió, somos amigos ya de años, y tiene una de sus venas en su corazón, está en forma congénita, creció mala, chuequita, y entonces ella ha sufrido siempre de problemas al corazón, pero recién se lo descubrieron y le dijeron que necesitaba operación de pecho abierto para corregir este problema. Le iban a poner otra vena, otra arteria, para que el corazón pudiera, porque al pasar por eso, la sangre no podía fluir en forma normal y se devolvía. Estaba causando muchos problemas al corazón. Entonces yo la visité, la ungimos y le di unos remedios naturales para aliviar el flujo y el dolor de corazón, porque tenía mucha anginas y problemas en el lado izquierdo, le dolía la espalda. De señales que estaba a punto de tener un ataque cardíaco, ¿no? Después del ungimiento se pasaron los dolores. Y después de una semana se fue al doctor, le dijeron que le iban a operar, que era de urgencia y que querían hacerle otros exámenes antes de la operación. Yo llamo el día que necesitaba ser operada, le pregunto a él, ¿no? Al esposo le dice: ¿cómo fue la operación? Me dice: ¿qué operación? Si no hubo necesidad de operación. Y yo le digo: ¿cómo no hubo necesidad de operación? El Señor respondió a la oración. Se metieron adentro, le vieron y dicen que la arteria está perfecta. Entonces, cuando nosotros oramos, debemos orar creyendo. Yo en ese día, cuando lo ungí, le dije, una vez que terminamos la oración, le digo: ¿qué hizo el Señor por ti? Y ella me dijo: el Señor me sanó. Alabado sea Dios. Nos abrazamos y le dejamos luego las cosas en las manos. Y como Dios escoge sanar, eso es de Él. Y a ella le escogió sanar inmediatamente. El milagro ocurrió inmediatamente. Yo no sé si ustedes han escuchado allá en Argentina la historia de un pastor chileno hace muchos años atrás. Este pastor era muy amigo de uno de mis mejores amigos, un viejito colportor, el hermano Galvarino López, que fue colportor toda su vida en Chile. Luego en su vejez se vino a Australia. Y eran amigos de mi papá, yo viví en su casa, eran como familia. Y él me contó la historia de un pastor en Chile que él nació con las arterias de los pulmones defectivos, y sus pulmones eran chiquititos, producto de ello, y tenía muchos problemas. Y trabajando en Argentina, tuvo complicaciones, fue al hospital adventista en Puigari, me parece, y lo operaron. Y en la operación el hombre falleció.
Entonces los doctores, al ver que había fallecido, lo trataron de resucitar, hicieron todo lo necesario para resucitar, no resucitó. Y había una doctora, una enfermera que lo conocía. Y cuando ¿cómo se llama? Los doctores comenzaron a retirarse de la sala de operaciones, la enfermera se arrodilló ante la camilla y le pidió al Señor que resucitara al pastor porque tenía hijos pequeños. Y la esposa dice: un hombre de Dios, tu obra lo necesita. Y oró y le pidió en el nombre de Cristo que él le resucitara. Y el hombre resucitó, el corazón comenzó a caminar nuevamente y ella salió corriendo a buscar a los doctores y le dijo: vengan, vengan, parece que está vivo, les dijo. Entonces vinieron corriendo y claro, cuando lo miraron nuevamente, lo destaparon, lo miraron, el Señor no tan solo lo había resucitado, sino que le había dado 2 pulmones nuevos y las arterias eran todas nuevitas. Pulmones naturales, grandes, lindos, y lo cerraron y el hombre vivió por muchos años, muchos años. Así que para Dios no hay nada imposible. Si nosotros estamos dispuestos a creer que Dios es capaz de hacer lo imposible por nosotros, vamos a ver milagros que de otras veces no veríamos. No todas nuestras oraciones van a ser respondidas como nosotros esperamos, pero vamos a ver grandes cosas que de otra manera no veríamos. Y la iglesia va a ser llena de poder, hermanos. Pero en la iglesia adventista no tendemos a tener mucha fe. Nos da como vergüenza creer que Dios puede hacer grandes cosas. Vengan a Romanos capítulo 4, versículo 5. Otra definición de la fe. Definiciones prácticas. Romanos capítulo 4, versículo 5. Dice: más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Así que en el cielo la fe se cuenta. Así que aquí vamos a definir la fe como el dinero del cielo. La fe es el dinero del cielo. ¿Qué es la fe? El dinero del cielo. Cuando tú presentas fe en el cielo no se cuenta como fe, en el cielo se cuenta como justicia. Entonces, cuando tú quieres obtener algo del cielo y vas con fe y le presentas al Señor fe, el Señor te da 2 cosas. El Señor te da lo que le pides y te da su justicia. Porque cada vez que nosotros nos relacionamos con Dios con fe, lo que automáticamente viene sobre nosotros es la justicia de Cristo. Porque en el cielo la fe se cuenta como justicia. Por eso dice que el justo por la fe vivirá. En otras palabras, la fe es la manera que el justo vive. Así que la fe es el efectivo del cielo. Para obtener todo lo que quieras del cielo necesitas presentar el dinero correcto. Si aquí en Australia yo voy a comprar con pesos argentinos, yo puedo traer un carro lleno de groserías y vengo donde la cajera, lo pongo ahí y ella me dice: ya son $200. Y yo calculo el dinero en dinero argentino y se lo presento. ¿Cuánto de eso ella me va a dejar que me lleve? ¿Cuánto puedo sacar del negocio con dinero argentino aquí en Australia? Nada, porque es la moneda incorrecta. Para comprar aquí en Australia yo necesito la moneda correcta. Aquí son el dólar australiano. Ahora, si yo voy al negocio con dólar australiano, yo puedo comprar lo que se me plazca. Y si tengo suficiente dinero, yo me puedo comprar todo el negocio, si quiero. ¿Sí o no? No hay límite. Todo está dispuesto, todo está limitado de acuerdo a la cantidad de dinero que tienes. Y el dinero del cielo es la fe. Así que para obtener tú vas al negocio del cielo y ahí hay un ángel mirándote. Tú puedes entrar al negocio y lo que quieras, sácalo. Pero para poder llevártelo, tienes que presentar fe. Sin fe no te dejan llevar nada. Por eso cuando oramos por el enfermo, no ores que, querido Señor, que este anciano te ha servido por tantos años, se ha ganado tantos almas, él fue tan fiel en los diezmos, se ha sido buen anciano. Eso no vale nada en el cielo.
Es lindo porque el Señor ha orado a través de él. Pero eso no te garantiza que Dios va a obrar, porque Dios no obra motivado por obras. Dios obra motivado por fe. Es la fe que mueve la mano de Dios. Entonces, ¿qué es lo que presentamos? El anciano está enfermo y vamos donde el Señor y le decimos: Señor, nuestro anciano que amamos, nos ha servido por tanto tiempo, su nombre, que ha servido a tu iglesia y todo eso, es un hombre, pero no por sus obras pedimos ante tu presencia, sino que pedimos por la justicia de Jesús. Y Señor, estas son las promesas que tú nos has dado de sanidad. Y creemos que has de cumplirlas. En nuestra sabiduría nosotros vemos que si él viviera, sería mejor para la iglesia, mejor para su familia. Y deseamos que lo sanes, Señor. Y creemos que ya lo vas a sanar. Y gracias por sanarlo. Pero, Señor, si tú ves que es mejor que él descanse, no nos vamos a enojar contigo. Muchas gracias por sanarlo, Señor. Amén. Entonces ahí se presentó nuestro deseo basado en sus promesas, pero se le deja al Señor la puerta abierta para que obre de acuerdo a su sabiduría y no le imponemos nuestra voluntad a Dios. Obramos de acuerdo a su voluntad. Entonces, ¿qué es la fe? Es la moneda del cielo. Cuando vayas al cielo, no importa si tienes una moneda, si tienes una monedita de fe, porque al principio no sabemos usar mucho la fe, no importa, presenta esa monedita y vas a llevarte una caluga. Te llevas la caluga y la vas a disfrutar y vas a decir: qué rica la caluga. Voy a ir a buscar 3 calugas ahora. Y por ahí te consigues, el Señor me la dio. Ahora te vuelves, le presentas, porque la fe creció, ¿viste? Le presentas más fe y ahora ya te llevan las 3 calugas. Y así va creciendo la fe. A medida que estudias la palabra de Dios, vas viendo cómo el Señor obra, la fe se va arraigando, se va alimentando, va creciendo, y tú puedes usar esa fe entonces para obtener más grandes manifestaciones del poder divino en tu vida y en la vida de otros. Comienza con la caluga, no comiences con el monte, porque de primera, para el que tiene poquita fe y no lo ha experimentado, es muy grande, pues. Pero la caluga es chiquitito, eso lo podemos comenzar. Todos podemos obtener calugas del cielo. Y comienza a poquitito, pero no te quedes con la caluga, porque el que come solo caluga al final le viene diabetes. Se le enferma la experiencia espiritual. Hay que continuamente crecer en la fe, para que la fe se vaya desarrollando de un arbolito chiquitito a un árbol grande como un roble que nada lo puede tumbar. Muy bien, ¿hay alguna pregunta, hermanos? El Señor no necesita cantidad de fe, porque dice el Señor que si tenemos fe como una semilla de mostaza, que es pequeñita. Por eso, con esa fe es suficiente para obtener calugas. Pero, ¿cómo se llama? Pero esa fe, ya tienes fe. Todos tenemos fe. Lo voy a hablar en un ratito. Dios a todos nos ha dado fe. Entonces, no pedimos que el Señor nos dé fe, Él ya nos dio fe. Lo que ahora pedimos es que el Señor nos use a usar la fe, que fortalezca nuestra fe, que crezcamos en la fe. Eso sí. Pero ya todos tenemos fe. Y la fe es un principio que una vez en el corazón va a tomar control de todo el ser. Y la fe entonces va a llevar a la persona a obrar por amor, a obedecer, a ser fiel en todo. Eso es la fe, es lo que hace todo aquello. Y eso lo vamos a responder ahora. Hay gente que dice: no tengo fe. La Biblia dice que Dios a todo ser humano le ha dado una porción de fe, porque es imposible vivir nuestra vida diaria sin fe. La vida diaria necesita fe para todo. Tú te levantas en la mañana y planeas ir al trabajo. Muchos no han llegado al trabajo porque se han muerto, han tenido accidentes, pero tú no piensas en el accidente, tú piensas: bueno, voy a ir al trabajo, voy a luego llegar a la casa, voy a cocinar, mis hijos van a venir de la escuela, mi esposo va a llegar. Eso es fe, tú estás hablando en fe, tú te rezas. Si no tuviéramos fe, sería imposible vivir nuestra vida diaria, porque estaríamos llenos de temores que nos incapacitarían para accionar diariamente. Entonces, Dios nos ha dado a todos ya una medida de fe que nos capacita para vivir la vida diaria, la vida física.
Por ejemplo, tú planeas vacaciones, planeas ir a un lugar y ya un año anterior hiciste reserva de los hoteles o del lugar donde vas a ir a acampar. Se hablaron como familia, vamos a ir a tal lugar, llaman allá a los amigos que a lo mejor viven por ese lado y está todo organizado meses en anterior. Eso es fe. Tú no has visto lo que ha ocurrido, tú no sabes si vas a poder ir, pero sin embargo ya estás viviendo en aquello. Eso es fe. Y si tienes que viajar en avión, te compras los pasajes del avión, le dan el dinero, tú das el dinero y te dan 2 boletitos. Y ahora ni siquiera eso, vienen en el teléfono, en la computadora. ¿Y cómo sabes que esto te permite entrar al avión? Es porque tú confías en la palabra de los que te dijeron que te vale la pena. Tú no sabes si cuando te sientas en el avión y estás sentado ahí feliz, vamos a despegar. ¿Sabes si el piloto es ciego, si está borracho? ¿Le miraste la licencia al piloto para saber si sabe manejar ese avión? No sabemos esas cosas, pero sin embargo estamos felices, en paz. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos plena confianza en el hombre. Y la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Nosotros depositamos nuestro dinero en el banco. En el banco le damos nuestro dinero a seres humanos. Pero hay hermanos que dicen, el diezmo, ¿cómo se lo vamos a dar a la iglesia si se lo van a malgastar? Y el 90% que tienes en el banco, los bancos lo usan para armas, prostitución, lo invierten en aborción, lo invierten en tantas cosas, el 90%. Pero eso tú nunca te hiciste la pregunta porque tú confías en el banco, pero desconfías en la iglesia. Y el dinero que tú te le estás dando a la iglesia no es tuyo, es de Dios. Pero eso sí, porque duele, el 10% duele, el 90%. ¿Y cuánta gente han ido al banco y el banco no les da el dinero? No está el dinero. Lo que pasó en Grecia, lo que ha pasado en tantos países que han caído en bancarrota. Vas al doctor y el doctor te dice, tienes esto, tómate estas píldoras 3 veces al día. Y vienes a la casa y 3 veces al día te tomas las píldoras religiosamente. ¿Por qué? Porque el doctor lo dijo y el doctor sabe. ¿Y qué pasa si las píldoras del doctor te recetó son equivocadas? La tercera causa de muerte en el mundo es medicaciones que han sido mal descritas. Tercera causa de muerte en el mundo. Mata mucho más que los que han muerto en el COVID. Los doctores se equivocan de dar los remedios, dan el remedio equivocado y matan al paciente. Pero nosotros no nos hacemos esa pregunta. Vamos y tomamos y no hay problema. ¿Qué pasa si tú desconfías en el doctor? No te tomas ni a cañones la píldora que te da el doctor. ¿Cierto, sí o no? Pero claro, pues. Entonces, nosotros ya tenemos, el Señor capacita al embrio. Lo capacita, el primer don que le da después de la vida es el don de la fe. Luego viene el don del amor, el don de la esperanza, que capacita al ser humano para vivir a través de las dificultades más grandes de la vida. La fe es el primer don. Necesitamos la fe en todas nuestras acciones diarias. Si no, sería imposible. De casas. ¿Cómo se llama? Melissa y Ariel se casaron. Ni se conocían cuando se casaron. Y se prometieron que iban a ser fieles hasta la muerte. Y después tenemos hijos. Y soñamos con los hijos. Después llegan a salir canas con los hijos. Pero claro, nosotros confiamos en el hombre. El problema no es que no tenemos fe. El problema es que nosotros no confiamos en Dios. Porque tenemos un corazón que está enemistado con Dios. Y vemos a Dios como un enemigo que está en contra de nosotros. Entonces no estamos dispuestos a creer en Él y a confiarle con nuestra vida. Ese es el problema. Entonces, a través de la conversión, el Espíritu Santo capacita la fe que te ha sido otorgada para que tú puedas creer en Dios y poder relacionarte con Él a través de su palabra. Miren en el libro de Hechos, capítulo 3 y versículo 16, dice, ya tenemos que ir terminando.
Y por la fe, aquí nos está hablando del hombre que fue sanado por Pedro, por Juan y Pedro cuando iban a orar al templo. Dice, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Entonces, el apóstol nos dice, Lucas nos dice, que ese hombre fue sanado porque él tenía fe que Cristo lo iba a sanar. Y luego dice así, ¿de dónde vino esa fe? Y la fe que es por él es Cristo. La fe que es por él ha dado a este la completa sanidad en presencia de todos. Así que veamos aquí cómo obra la fe en el caso del paralítico. Cuando Pedro le dijo en el nombre de Cristo, levántate y anda, ese hombre creyó en aquellas palabras que venían de Cristo y puso su fe en Jesús, en el nombre de Jesús, y fue sano. Inmediatamente se levantó, saltó y salió alabando al Señor. Pero la fe que él poseía no era algo natural en él, era la fe que viene por medio de Cristo Jesús. Es un don divino. La fe es un don divino, pues es un principio divino. La fe no es un principio humano, la fe es un principio divino que nos capacita para aferrarnos a él. Ahora, aquí hay una lección bien importante. En la vida espiritual, en la vida cristiana, todo lo que Dios demanda de ti, Él primero te lo da. En la vida cristiana, todo lo que Dios pide de ti, Él primero te lo da. Porque tú no le puedes dar nada. El ser humano natural es miserable, es pobre, es ciego y desnudo. No tenemos nada que darle a Dios. Tú no hay nada que puedas darle a Dios. Ni siquiera tu corazón se lo puedes dar a Él porque tú no deseas darle tu corazón a Dios. Dios obra a través de ti. A medida que tú le vas abriendo la puerta para que tú puedas entregarte, someterte y conceder aquello que Él está pidiendo. Dios te da la capacidad del arrepentimiento, Dios te da la capacidad de creer en Él, Dios te da, luego te otorga la capacidad para obedecerle. Todo lo que Dios pide de ti, primero Dios te lo da a ti como un don. Entonces, cuando tú te sientes débil, alabado sea Dios, porque vas a depender de Dios. Cuando tú crees que eres fuerte y te la sabes toda, entonces dependes en ti y no tienes nada en que depender en ti. Tienes que depender en Cristo. Cristo es la fuente de todo para ti. Entonces, cuando estás en necesidad, no te aflijas. Une la mano con la llave, saca el dinero del cielo y anda y pide. Y recíbelo inmediatamente y alégrate que el Señor ya te lo dio. Los dones como la fe, los dones como la obediencia, los dones de la victoria sobre el pecado, son cosas aseguradas, 100% que el Señor te las da, inmediatamente que las pides. Hay que aprender a vivirlas. ¿Hay alguna pregunta en cuanto a eso, hermanos? Es que nosotros, el asunto de la sanidad es algo interesante, porque nosotros y al grupo ya hemos explicado esto, pero te lo explico. Nosotros tendemos a ver el asunto de la sanidad en la perspectiva de esta vida. Pero cuando nosotros entendemos que la sanidad o que nuestra vida ahora es parte ya de la vida eterna, porque el que cree en mí tiene vida eterna, dice el Señor Jesús. Entonces, si mi vida está en Cristo, yo estoy viviendo, mientras permanezca en Cristo, estoy viviendo eternamente. La muerte es un sueño. Entonces, si nosotros comparamos entonces aquello con la vida diaria, si yo en la mañana me amanezco con resfriado y estoy con la cabeza, estoy enfermo y me tomo el día para quedarme en casa y comienzo a orar, Señor, por favor, sáname, necesito ir al trabajo mañana, por favor, Señor, permíteme que sane. Y el día se va empeorando, empeorando, y en la noche estoy mal y el Señor no me ha sanado. Y yo le digo, Señor, por favor, gracias te doy por la sanidad, y me voy a dormir en la noche sin sanarme. Y en la mañana me despierto y estoy sano. ¿Me sanó el Señor o no? Claro. Pero la manifestación de la sanidad no se manifestó cuando yo deseaba que se manifestara, se manifestó en la mañana. Entonces, si nosotros ahora comparamos esa ilustración con la realidad de la vida eterna, que nosotros estamos viviendo ya en la eternidad, simplemente que vamos a bajar al descanso.
si es que el Señor así lo permite, el descanso es el dormir. Cuando yo duermo en la noche, estoy practicando muerte, estoy practicando el morir. Entonces, mi hermana, en el caso de mi hermana, el Señor no le dio la sanidad antes de dormir, pero la sanidad, o el Señor la sanó, respondió a la oración, pero la sanidad no se va a manifestar antes de dormir, se va a manifestar después de dormir. Y cuando ella resucite en la mañana de la resurrección, para ella va a haber sido igual que para nosotros en la noche. Despertamos. Entonces, el Señor responde todas nuestras plegarias para sanar, pero el tiempo en el cual Él las responde queda en manos de Él. Y es por eso que yo cuando oro por el enfermo, siempre le digo, Señor, gracias por la sanidad. El enfermo dice, gracias por la sanidad. Y luego nos sometemos a que Dios obre de acuerdo a su tiempo. Y yo he visto enfermos. Yo oré por un hombre que estaba en silla de ruedas. 6 meses después ya no estaba más en silla de ruedas. Estaba, como se llama, tenía múltiple esclerosis, lo habían declarado que ya iba a morir, los doctores no podían hacer nada por él. Y 6 meses después me llega una carta con fotos que él estaba andando en bicicleta trabajando en Alemania. Se habían cambiado y el Señor lo había sanado totalmente sin intervención médica, pero tomó 6 meses. A otro hermano en Polonia oramos que sufría de epilepsia, oramos por él y nos vinimos para Australia, no vimos la sanidad y después de un tiempo, pasaron meses, nos envía carta diciendo de que lo habían dado de alta a los médicos, que ya no tenía más epilepsia y que desde el momento que lo ungimos nunca más sufrió ataques epilépticos. En Papúa Nueva Guinea oré por un niñito que tenía meningitis, que había quedado vegetal. Tenía 15 meses y era vegetal. Estaba ciego, sordo, mudo y paralizado. Los padres lo transportaban para todos lados. Y esta noche yo no oré directamente por él. Habían como 15.000 personas viniendo a la campaña y oré por los enfermos. Y los padres luego testificaron de que esa noche el niño por primera vez les dijo, mamá. Y en la mañana cuando se despertaron, el niño ya no estaba al lado de ellos, estaba comiendo afuera y el niño estaba caminando, veía, hablaba, escuchaba, el Señor lo había sanado totalmente. Pero hay otras veces que yo he orado por enfermos, en el caso de mi hermana, en el caso de una amiga muy cercana a nosotros, que también murió del mismo cáncer de mi hermana. Yo pasé noches enteras orando por ella. Y el Señor, ahí fue cuando me enseñó el principio, cuando yo me amargué y caí, pero como que le han dado un palo a la cabeza, ella murió y dejó 5 niños pequeños detrás. Yo le pedí al Señor que me llevara a mí, que no se la llevara a ella. Entonces, ahí fue cuando el Señor me enseñó el principio, hijo. Yo a ella la sané, pero la enfermedad, su sanidad se va a manifestar cuando despierte. Y entendí el concepto de la noche humana con la noche divina. Si para Dios la muerte es una noche divina, es de un ratito. Entonces, si tomamos nuestra vida como ya viviendo eternamente, la enfermedad es algo espontáneo, es muy corto. La muerte es algo muy corto, porque si tú piensas que, ok, Adán está muerto 6.000 años, pero cuando Adán haya vivido 1 trillón de años, 6.000 años no es nada en comparación a 1 trillón de años. Entonces, por la fe ya entramos en la eternidad y por la fe vemos todas las cosas de la perspectiva de la eternidad. Y de esa manera, el hermano que el Señor permite que descanse en enfermedad, él descansa en esperanza, sabiendo de que el Señor ya respondió a su oración. ¿Qué habría ocurrido en los tiempos que no había los avances médicos? Probablemente le habría ya bajado al descanso, ¿no? Ya. Pero en casos así, todos estamos familiarizados con casos así. En el caso de la señora que baja al descanso, mi hermana bajó, dejó 5 niños pequeños o niños adolescentes. El Señor se encargó en el caso de estas 2 familias de que los niños han crecido en forma maravillosa. No tienen rencor contra Dios, lo opuesto, han crecido muy balanceados, aman al Señor de todo corazón, en el caso de las 2 familias. Entonces, muchas veces, hay veces que hay historias que son desastres, sí.
¿Por qué es que el Señor permite que una madre baje al descanso? En estos casos, esos son misterios que nosotros no entendemos. Y el tratar de explicarlos es entrar en territorio que no nos corresponde. Porque Dios está obrando de acuerdo a su eterna sabiduría. Él ve el fin desde el principio. Él ve todos los peligros, ve todo lo que esa madre iba a tener que confrontar en la vida. Y Él escoge llevársela. El por qué no entendemos. Pero dice la hermana de White que si nosotros pudiésemos ver el fin desde el principio como Dios lo ve, escogeríamos exactamente el mismo camino que Dios nos está llevando. Porque Dios garantiza que si nosotros le dejamos guiar nuestra vida, Él nos va a guiar por el camino necesario que garantiza que vamos a tener vida eterna. Y eso es todo lo que nosotros deseamos, ¿no? Vivir con el Señor por siempre. Entonces, si Dios ve, nosotros estamos en un laberinto, Dios ve el laberinto desde arriba y Él ve dónde está la salida al laberinto. Entonces, Él nos puede guiar por el laberinto a encontrar la salida, pero tú y yo no podemos encontrar la salida. Entonces, en estos casos, prueba en forma suprema nuestra sumisión a Dios y nuestra fe en Dios. Hay que tener plena confianza en Dios para no desanimarnos ni volver nuestras espaldas en amargura contra Dios en casos así. Pero lo que yo puedo decir, una vez tenía en el colegio, no en el colegio, estaba en una iglesia, tenía un chico que tuvo un accidente de moto y quedó cuadrupléjico. Lo visitaba yo bien seguido, Ben era su nombre. El chico no se rebeló contra Dios, sino que siguió amándole todo, pero un día conversando con Ben, él podía hablar a través de una computadora. Y le digo, Ben, ¿entiendes por qué te pasó esto? Y él me dijo que no. Entonces nos pusimos a hablar y luego le dije, ven, cuando llegues al cielo y el Señor te haga ver el por qué. Uno, el accidente ocurrió. Segundo, ¿por qué Dios no te ha sanado? Porque si Dios deseara, Él podría sanarte instantáneamente. Ven, ya el Señor te sanó. La sanidad se va a manifestar en su tiempo. ¿Tú crees en eso? Sí, él estaba contento con eso. Y luego le dije, cuando el Señor te muestre el por qué, ven, tú te vas a postrar a los pies de Cristo y lo vas a adorar todos los días de la eternidad. Le vas a dar gracias por haber permitido que por un tiempito en la eternidad te haya permitido ser cuadrupléjico. Entonces, cuando nosotros miramos nuestra vida del contexto de la eternidad, la muerte como una noche de sueño, la enfermedad como lo vemos ahora, y permitimos que Dios maneje el tiempo, el cuándo, y que Él vea cómo lo hace, porque Él sabe, entonces se saca mucho de la presión que otras veces enfrentamos cuando queremos nosotros entenderlo y manejarlo con nuestros recursos. Nuestros recursos son muy limitados. Nuestra sabiduría es tan pequeñita. Permitamos que Dios sea Dios. Y cuando oramos por el enfermo, el hermano Raúl, yo siempre oro por sanidad, porque esa es la orden de las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras me ordena que hemos de orar por el enfermo para que se sane. El ungimiento es para sanidad. Yo oro por sanidad y le enseño al enfermo a creer, pero le explico que Dios tiene su tiempo, que la sanidad puede ocurrir inmediatamente, que la enfermedad puede sanarse en tiempo usando medios humanos, o que el Señor puede que le traiga la sanidad después que durmamos. Cuando el enfermo entiende eso y está dispuesto a someterse, entonces yo oro por sanidad, lo unjo, lo oro y he visto grandes milagros. Teniendo plena confianza en el Señor. Aquí hay un hermano que dice la sanidad no solo es física, sino que también mental y espiritual, claro. En casos de ungimiento, yo he visto que las sanidades más grandes, yo he ungido personas que no son sanadas físicas, pero que traen una sanidad espiritual maravillosa, la persona descansa, sus pecados son perdonados, es maravilloso. Siempre, yo en todos mis ungimientos, siempre veo que el Señor obra espiritualmente para traer sanidad. No, y hermana, la sanidad física también viene, pero cuando se despierta en la mañana, ella va a estar totalmente perfecta. Y para ella va a ser simplemente una noche de descanso.
Qué bueno. Entonces, tristemente nosotros obramos de esta manera. Mi hermana muere y nosotros decimos, el Señor no la sanó. Entonces nos acongojamos y comenzamos a investigar por qué fue que no la sanó, no tuvimos fe, qué ocurrió, por qué fue que no la sanó. No, si el Señor la sanó, pero la manifestación de la sanidad se va a manifestar en el tiempo divino, no en nuestro tiempo. Claro. Muy bien, ¿hay alguien, ¿cómo se llama? ¿Alguna otra pregunta por ahí? Yo lo que hago, hermano, yo les explico lo que yo quiero decir en cuanto a sanidad. Yo no les estoy prometiendo de que van a ser sanos inmediatamente, nada. Yo les explico lo del tiempo de Dios, les explico el asunto de la resurrección y les explico todas esas cosas. Cuando unjo, la promesa del ungimiento no es tan solo sanidad física, sino también sanidad espiritual, hay perdón de pecados y todo ello. Entonces, no voy como el pentecostal que demanda la sanidad inmediatamente, que se manifieste inmediatamente, pero sí damos la esperanza de que si la fe se mantiene en Cristo, está asegurada la sanidad física luego de la resurrección, está asegurado. Y les garantizo de que el Señor ha escuchado nuestra oración y que su respuesta viene de acuerdo a tiempo y a su voluntad, porque la persona ha de someterse a la voluntad divina. Eso, si una persona no se somete a la voluntad divina, yo no puedo orar por ellos, no puedo ungirlo, porque la persona ha de someterse a la voluntad divina para que Dios obre de acuerdo a lo que Él ve que es mejor para ellos. Pero para el Hijo de Dios, la sanidad es garantizada en mi vida eterna. Si vemos la vida en comparación con la vida eterna, si duermo y el Señor me despierta en la mañana, voy a estar sano, está garantizado. O si el Señor permite y obra su milagro antes de que duerma, alabado sea Dios. Pero yo lo voy a alabar y me voy a regocijar en la voluntad de Dios. Y eso es lo lindo, cuando nos regocijamos en su voluntad. Y la persona que está en cama, por ejemplo, yo oro por personas que han estado enfermos por tiempo, les enseño que ellos han de regocijarse en la voluntad de Dios, no en un milagro que están esperando que ocurran, sino que el enfermo ha de aprender a regocijarse en la circunstancia en la que se encuentra y tomarlo como viniendo de mano de su Padre, que es lo mejor para ellos, y regocijarse en toda circunstancia. Yo he leído historias maravillosas de cristianos. Había una señora, una de las escritoras de himnos más prolífica en la historia del cristianismo. Ella pasó 40 años en cama sin poder levantarse. Le vino una artritis fulminante que le deformó todos los huesitos de su cuerpo. Al final la tenían que poner con pañales y todo eso, no, la pobre, en los ojos del mundo, en una vida de sufrimiento terrible. El Señor no escogió quitarle su enfermedad, pero ella aprendió a gozarse en Cristo Jesús y usaba su tiempo, a pesar de los dolores que sufría, se dedicó a escribir himnos, a escribir cartas y ganó cientos de personas para el Señor. Entonces, cuando nosotros vemos nuestra vida en la eternidad, nos damos cuenta que mi enfermedad, por más que dure, es tan solo una gotita en el océano, que el Señor ya tiene, mi sanidad está garantizada, y que si el Señor no me sana antes de yo dormir, entonces he de regocijarme en mi situación, porque es la voluntad de Dios para mí. Eso es un misterio. En el caso de mi hermana, ella estaba 100% segura que el Señor la iba a sanar antes de dormir, pero el Señor permitió que muriera. Pero hay otras veces en que la fe obra con la voluntad de Dios. Pareciera que la voluntad de Dios iba a ser distinto, y a través de la fe se manifiesta la voluntad de Dios de otra manera como uno esperaba. Ahora, ¿era la voluntad de Dios para que fuera después o antes? Eso no lo entendemos.
Esos son misterios que son difíciles o imposibles para nosotros entender, porque el secreto de la voluntad divina para una vida personal, como obra, pero sabemos que el brazo del Omnipotente se mueve a través de la fe y que lo imposible llega a ser posible a través de la fe. Así que no hay pérdida en el que una persona se aferre al brazo de Dios y luche con Dios por un objetivo, porque su fe va a crecer, su amor a Dios va a crecer, el carácter se va a desarrollar en esa lucha con fe por Dios. Así que a pesar de que si Dios no obra de acuerdo a lo que esa persona esperaba, mi hermana creció exponentemente en el tiempo que ella luchó con Dios para ser sana antes de bajar al descanso. Entonces fue de gran beneficio para ella, para su esposo, para sus hijos. Fue de gran beneficio. Así que no debemos desanimar al creyente por nuestras palabras de incertidumbre en cuanto a la voluntad divina. La fe nunca nos va a defraudar. La fe nos lleva a través de caminos que a veces son muy difíciles de entender. A mí me ha pasado varias veces en la vida, pero me aferro a Dios, camino con Él y en el otro lado de la experiencia miro para atrás y veo de que, wow, lo que el Señor obró por mí fue tan lindo. No sé si es cambiar la opinión o sino que a veces Dios se relaciona con nosotros con opciones. Dios nunca tiene un paso para relacionarse con nosotros. Dios tiene varios pasos a través del cual Él se relaciona con nosotros. Si yo reacciono de esta manera, entonces el Señor va a caminar conmigo de esta manera. Si yo me reacciono de esta manera, el Señor ya sabe la manera que yo voy a reaccionar, pero Dios no se relaciona conmigo con su conocimiento que ya tiene de mí. Dios se relaciona conmigo siempre como que Él no conociera mi futuro, porque de esa manera me da la libertad de opción que yo necesito tener para relacionarme con Él libremente. Dios no manipula mi futuro de acuerdo a lo que Él desea. Dios tiene varias opciones a través de las cuales Él puede seguir caminando conmigo para que yo crezca en la fe. Y a pesar de que el rey Ezequías hubiera sido mejor que hubiera bajado al descanso, porque Manasés no habría nacido, la oración de Ezequías, Ezequías no manipuló a Dios. Ezequías le oró a Dios y ¿cómo se llama? Le presentó su caso y Dios le otorgó su petición. Hubiera sido mejor que se hubiera sometido a la primera voluntad de Dios. Pero Dios, a pesar de eso, Ezequías se salvó. Su hijo Manasés cometió grandes errores, Dios lo salvó y Dios siguió trabajando a pesar de los errores con un plan alternativo que él ya tenía para trabajar con esa opción. Dice, si Ezequías hubiera escogido no morir y someterse a la voluntad de Dios, Dios ya tenía también un plan listo para poder trabajar con eso. Bueno, hemos discutido cosas profundas, ya es hora de terminar porque si no mis hermanos se van a ir a acostar tarde y mañana ¿quién los levante? Pero lo principio, la base de lo que estamos estudiando, hermanos, es que debemos unir la fe con la oración y no permitir que las cosas que no entendemos paralicen nuestra fe. Debemos caminar en plena certidumbre de que Dios anhela responder nuestras oraciones y darnos lo mejor de acuerdo a su voluntad, lo que Él desea para nosotros, y vivir en esa plena certidumbre de que Dios va a obrar por ti, te va a otorgar lo que pides, va a trabajar en tu favor y que vas a ver grandes manifestaciones divinas en tu vida y en la vida de otros si unes la fe con la oración. Un ángel, la hermana de White le pregunta a un ángel, ¿por qué es que no vemos más fe en Israel? Y la respuesta del ángel le dice, es porque ustedes
sueltan el brazo divino muy pronto, le dice. Claro, nos desanimamos y dejamos de orar, pues dejamos de luchar. A mí me pasó el caso, me ha pasado 2 veces con mis hijas. El caso de mi hija menor, cuando íbamos a Nueva Zelanda y el día anterior ella despertó con varicela, ¿cómo se llama? En Chile le decimos bueno, no importa. Despertó con puntitos rojos, todo el cuerpo con puntos rojos, con fiebre. Y el próximo día nos íbamos a el sarampión. Entonces, ¿cómo se llama? Me voy a orar y le digo, Señor, ¿qué hemos de hacer? El Señor había obrado a través de un milagro para proveernos el dinero para viajar. Ya sabíamos que Él deseaba, que quería que viajáramos. Entonces el Señor me dice, yo la voy a sanar. Ah, gracias, Señor. Voy para arriba, le digo a mi familia, no te preocupes, el Señor te va a sanar. Vamos todos mañana. Y mi hija me dice, ¿cuándo me va a sanar, papá? Entonces digo, no sé, eso no me lo dijo. Yo pienso que esta noche te va a sanar. Mañana vas a amanecer sanita. La mañana amanece, peor. Lleno el cuerpo, una fiebre. Y ahí ya, ¿cómo se llama? Me comencé a sentir desanimado, me fui para abajo a orar nuevamente. Le digo, Señor, ¿y qué pasa? Me dice, no te preocupes, debemos irnos o se queda mi esposa con mi hija. No, vayan. Así que nos fuimos al aeropuerto. Ella enferma. Nos paramos en la línea, subirnos al avión. Miraba yo y me pregunta mi hija, ¿cuándo me va a sanar el Señor, papá? Yo pienso que antes que te subas al avión ya el Señor te va a sanar. Entonces, todo el rato llorando. Nos subimos al avión, mi hija llena de puntitos, volando, mitad camino a Nueva Zelanda, la voy a ver cómo estaba, y me dice, papi, ya me sanó el Señor. La fe de un niño, ¿no? Ella 100% creía que el Señor la iba a sanar. Llegamos a Nueva Zelanda, nos quedamos con una familia, y yo pasé toda la noche despierto haciéndole tratamiento. Los tratamientos eran para evitar la picazón del cuerpo. Se baña el cuerpo en agua de Quaker. Y eso para la picazón, pero eso no sana la enfermedad, para la picazón nomás. Ella dormía, lloraba. Ella dormía, lloraba. Pasé toda la noche así. No dormí ni un minuto durante la noche. Como antes de la puesta del sol, ella se despierta, le hago el tratamiento y me voy de vuelta a orar, luchando con el Señor. Y durante toda esa noche, fue una noche oscura, el Señor no me habló en toda la noche, no me puso nada en el corazón, nada. Y justo ahí me voy a orar y comienzo nuevamente a luchar. Señor, tú me prometiste, tú dijiste, trayendo promesas, luchando con el brazo divino. Y de repente el Señor pone en mi corazón, ándate a dormir, cuando despiertes en la mañana va a estar sana. Me fui a dormir inmediatamente. Como a las 10 de la mañana escucho que mi hijo entra, era chiquitito, y se ponen a hablar los dos. Y en mi sueño escucho que la voz de la Keren no es voz de enferma. Así que me despierto, la voy a ver y estaba sentada. Y no tenía ni un punto en su cuerpo, nada, no tenía fiebre, nada, estaba completamente sana. Entonces, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera dudado del Señor, si yo hubiera abandonado lo que el Señor quería hacer? No habría visto ese milagro. Entonces, muchas veces nosotros abandonamos a Dios y dejamos de luchar con Él antes de lo necesario. Y eso es lo que la fe debemos tener, una fe que aprenda a luchar con Dios hasta que la bendición es recibida. Cuando tú tienes la seguridad que Dios te va a dar lo que Él te ha prometido, tú tienes que seguir en actitud de espera, alabando a Dios y luchando con Él hasta que se materializa la bendición. Y vamos a ver grandes respuestas. Yo pienso que si oráramos así como pueblo, ya no estaríamos aquí en el mundo, nos habríamos ido al cielo ya. Debemos aprender a orar con fe, hermanos, esperando que Dios nos dio ya lo prometido y que se va a materializar, y lo vamos a ver con nuestros propios ojos. Muy bien, oremos. Padre maravilloso, te agradecemos por darnos estas 2 herramientas tan lindas, la fe y la oración. Y pedimos, Señor, que nos enseñes a usarlas sabiamente, a no ser presuntuosos, pero a la vez, Señor, no ser dudosos.
Querido Padre, tú tan solo tienes ese maravilloso balance. Tu Espíritu tan solo es el que nos puede entrenar a ser hombres y mujeres de oración que lo esperan todo de ti, porque nos has dado maravillosas promesas. Danos fe, Señor. Danos aquella maravillosa fe de Jesús que ya nos has dado, pero haz que crezcamos en aquella fe, Señor, para que lleguemos a ser gigantes de la fe, Padre. Que no haya duda en nuestro corazón en cuanto a tu palabra y a tus capacidades. Que te veamos a ti como el omnipotente, dispuesto a hacer lo imposible por tus hijos. Y Padre eterno, de esa manera, llévanos a hacer grandes cosas por ti en la predicación del Evangelio. Señor, haz que seamos fieles en nuestra vida diaria, que la fe nos lleve a amar, nos lleve a obedecer, nos lleve a creer en ti y a vivir, Señor, como hijos tuyos aquí en la tierra. Gracias, Padre. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas, llénanos de tu espíritu y de gozo. En el nombre de Cristo lo pido y te doy gracias, Señor. Amén.